Saludamos al economista Augusto de la Torre, él es profesor de la Universidad de Columbia. Economista de la Torre, expectativa en esta semana puesta en Davos, cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dará su discurso de orden el día de mañana ante la enorme expectativa que ha generado, sobre todo en los países europeos, en cuanto a sus potenciales declaraciones. Está también allá el presidente de Ecuador realizando importantes contactos con multilaterales, inversionistas, mandatarios. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole qué margen de maniobra real tiene Ecuador frente al muro de vencimientos del año 2026. Mire, empecemos entonces por el tema ecuatoriano. Podemos empezar hablando de la operación de refinanciamiento que se ha anunciado y que está en marcha, y quizás después podemos hablar de las implicaciones de Davos y etcétera. Y la operación de refinanciamiento que Ecuador anunció me parece a mí muy ingeniosa e inteligente. En el fondo es una operación de refinanciamiento, de manejo de pasivos. Usted recordará, Gustavo, que en el año 2020 hubo una gran operación de canje de deuda. Después del COVID, Ecuador estaba con enormes dificultades para honrar los pagos de su deuda y ofreció un canje de deuda a los tenedores de bonos. 17.500 millones de dólares se canjearon. Hubo algunos problemitas legales porque algunos tenedores de bonos se opusieron y quisieron llevarle al Ecuador a las cortes. No lo lograron y fue un canje exitoso, pero más estresante, yo diría, porque había un problema de capacidad de pago. Este es una operación mucho más voluntaria y mucho más de mercado. No se les está diciendo a los tenedores de bonos, mire, quiero canjear los bonos, vengan, y si no vienen, se quedan sin bonos, que era un poco lo que pasó en la vez anterior, sino esta vez se les dice, mire, yo quiero emitir nuevos bonos a largo plazo, por un lado. Y con los recursos que levante con la emisión de esos bonos, quiero retirar la deuda que se vence, cuyas amortizaciones se materializan entre 2026 y 2030, y quizás parte de la deuda cuyas amortizaciones se materializan después del 2030. Eso es lo que el Ecuador dice. Entonces, como una operación que tiene dos lados. Por un lado, la propuesta de emitir bonos a largo plazo, y por otro lado, la intención de retirar los bonos que se vencen en el corto plazo. Toda esta operación se cierra en el 26 de enero, cuando Ecuador pueda ver qué se ha ofertado, cuáles son las posturas de los inversionistas en los dos lados, en el lado de la compra de bonos nuevos que se emitirían y en el lado de la venta de los bonos que el Ecuador está dispuesto a recomprar. Ahora, quizá Yo parte espero que la operación interesante sea de exitosa. esto, economista de la Torre, es el hecho de que Ecuador a los tiempos, no sé si nos equivocamos, toma en esta materia una posición activa, no solamente pasiva como ha venido sucediendo, sometiéndose básicamente a lineamientos que se le imponían. Sí, me parece que es un paso importante en esta cosa que se puede denominar el retorno del Ecuador a los mercados financieros internacionales. Recuerde usted que esencialmente desde el 2008 hasta el presente, Ecuador ha estado excluido de esos mercados y ha estado excluido de facto porque o sea, la prima de riesgo país ha sido tan alta que si Ecuador trataba de levantar deuda o conseguir créditos en esos mercados internacionales, la única manera de hacerlo, y eso lo vimos en los años, digamos, a fines de los, antes del 2020, la única manera de hacerlo era emitiendo bonos con mucho colateral, o sea, pidiendo un crédito con el colateral del petróleo o emitiendo un bono con el colateral del oro, ese tipo de operaciones, porque no había manera de levantar dinero en esos mercados a una tasa de interés razonable. Entonces, esta situación se empieza a normalizar y este me parece que es un paso muy importante para que el Ecuador normalice sus relaciones con los mercados internacionales. Todavía el riesgo país sigue mucho más alto que el de Chile, por ejemplo, o el de Perú, pero poco a poco creo que estamos regresando. Y esta operación, que no es una operación que levanta nueva deuda, es una operación que reemplaza una deuda con otra, por así decirlo, pero lo hace de una manera bastante ingeniosa.
esta operación me parece que es un paso importante en ese regreso del Ecuador a los mercados internacionales. Recuerde usted que los bonos de largo plazo que se emitirían no tienen colateral. Entonces ya van a reflejar una tasa de interés que mide mejor el riesgo país. Y el Ecuador está aspirando a que esa tasa de interés sea inferior a 10%, o sea de un dígito. Ojalá lo consigamos y eso sería una buena noticia. Significa un buen momento Davos para que el presidente se presente allí. Entendemos que eso trascendió en las primeras horas de este martes, que se ha reunido ya con el presidente del BID. Hoy tiene previsto también una reunión con Cristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional. ¿Puede ser una oportunidad determinante para una validación externa en Davos de lo que pretende hacer el gobierno ecuatoriano? Mire, las reuniones de Davos se han convertido en reuniones internacionalmente muy importantes porque ahí se discuten temas de interés global al más alto nivel. En esta ocasión, Davos va a estar dominado por las declaraciones que haga el presidente Trump con respecto a Groenlandia y a los aranceles a Europa, el caos que eso ha provocado y la manera como Europa podría responder ante esos. Pero dentro de ese contexto que está dominado por estos temas globales, la presencia de Ecuador en Davos no es insignificante, es importante, porque como ahí está todo el mundo que importa para financiarle al país, para invertir en el país, es un sitio en donde el Ecuador tiene que mostrarse a sí mismo y tratar de proyectar una imagen de profesionalismo, de responsabilidad y de voluntad de seguir haciendo las reformas que el Ecuador necesita. Lo que más les interesa a las personas que conversan con Ecuador en Davos es cuáles son sus planes. ¿Qué quiere hacer usted para controlar el problema de seguridad? Ecuador es muy conocido en el mundo por tener un problema de inseguridad muy álgido. Todos lo conocemos, es lo que más nos molesta. Entonces ahora a la gente le empieza a interesar, ¿está Ecuador retomando control de sus cuentas fiscales? ¿Está volviendo a una trayectoria fiscal más viable? ¿Y está Ecuador dispuesto a seguir haciendo reformas que mejoren la situación económica de la población a través del mejor empleo y de la mayor producción? Eso es lo que más les va a interesar a los inversionistas. La conversación del presidente Noboa con el presidente del BID es importante porque yo entiendo que el BID está apoyándole mucho al Ecuador para que el gobierno vaya armando una agenda de crecimiento. Y el tema de crecimiento se ha vuelto un tema fundamental para el nuevo presidente del BID, para Ilan Golfan. Entonces, ojalá esa conversación entre el presidente Noboa y Ilan Golfan empiece a darle forma a lo que el Ecuador tanto necesita, que es una agenda de crecimiento, que tiene que acompañar a la conocida ya agenda de manejo de las cuentas fiscales, que el Fondo Monetario lo monitorea más de cerca a través de su programa. Concretando un poco las ideas que usted nos ha dado ya con respecto a lo que debería ser Ecuador, cuáles son las condiciones mínimas que debería cumplir nuestro país en este 2026 para que este año sea un año de estabilización, no otro año de aplazamiento de la crisis. Mire, tenemos dos frentes importantes que hay que atacar simultáneamente. El uno es el del crecimiento y creo que todos los ecuatorianos convenimos que lo que realmente puede despertar crecimiento en el Ecuador pasa por reformas a los sectores estratégicos para permitir inversión privada en esos sectores, de alguna manera ir cambiando el marco legal para que haya minería legal y respetuosa del medio ambiente, para que el sector petrolero tenga mejores contratos de concesión, para tratar de desmonopolizar la refinación del petróleo y la comercialización, y también para tratar de ir abriendo el sector eléctrico, que lamentablemente hemos tenido un paso atrás por una decisión, a mí me parece muy desacertada de la Corte Constitucional, que ha recibido una respuesta muy inteligente y contundente por parte del doctor Herrería, que ha escrito un documento respondiendo a la decisión de la Corte. Entonces, el tema de los sectores estratégicos es clave, pero no es el único. Luego tenemos el tema de la agricultura, de la manufactura, del empleo en el turismo, etcétera, que tiene que ver con la capacidad de la economía de asignar mejor recursos, los recursos del capital y del trabajo, de innovar más y de poder avanzar en la expansión de esas actividades.
Y ese componente pasa por, creo que varias reformas que ya todos conocemos. La laboral es una de ellas, y hay un anuncio muy importante del ministro del Trabajo que sugiere que ya empezamos a delinear una visión de por dónde queremos ir en la reforma laboral. Y obviamente ahí necesitamos pendientes reformas en el sector financiero y corporativo, etcétera. En el ámbito fiscal, en mi modesta opinión, la más importante, la que le puede dar mucho alivio a la trayectoria fiscal, son dos puntos de atención que son muy difíciles. El uno es la reforma de la seguridad social, porque cada año el déficit de la seguridad social, tanto en salud como en pensiones, le está arrastrando al fisco. Se está volviendo un peso cada vez más grande para el fisco. Entonces, hay que hacer una reforma integral en esos sectores. Y el otro, me parece que es la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales. Ahí hay mucho despilfarro, mucha ineficiencia, plata mal utilizada. Entonces necesitamos reconfigurar la relación entre gobierno central y estados, mejorar la calidad del gasto en los gobiernos locales, profesionalizar la capacidad de gestión en esos gobiernos, etcétera. Entonces, me da la impresión de que en el ámbito fiscal, para mí, las tareas pendientes están concentradas en esos dos epicentros, el de la seguridad social y el de la relación entre el MEF y los gobiernos locales. En la Y en seguridad la- social, concretamente, ¿hacia dónde deberían ir las reformas? Mire, yo creo que ya no podemos hacer más parches. Me parece que necesitamos reformas de fondo. Y esas reformas de fondo tienen un montón de temas complicados, pero por ejemplo, la primera cosa que hay que discutir es cuál es el modelo de salud pública que queremos tener. ¿Queremos unificar la salud pública en un solo punto? ¿Queremos unificar el aseguramiento médico en un solo punto, el público? Y la prestación ¿qué queremos hacer con la prestación de servicios de salud? Al momento tenemos esta cosa fragmentada. Tenemos un seguro médico ofrecido por el IES, y el IES también es el prestador de los servicios médicos y tiene una red enorme de servicios médicos, y ahí hay muchos problemas de ineficiencia, de despilfarro, de corrupción, etcétera. Y tenemos el Ministerio de Salud, que mantiene una gran cantidad de centros de salud pública financiada con impuestos, y se ven muchas duplicaciones e ineficiencias en estas dos ejes de la política de salud pública. Entonces necesitamos repensar y decidir cuál es nuestro modelo de salud pública que tenemos que querer, cuánto es público, cuánto es privado, quién no asegura, cuánto con impuestos. Entonces ahí hay toda una gran reforma del sistema de salud pública. El Y presidente en, Noboa, cuando fue candidato en los dos debates, que lo tenemos registrado, guardado por allí, habló sobre el IES, pero lo hizo de una forma o con un discurso bastante populista, demagógico, señalando de que las cosas iban a continuar como están, pero ya con un crecimiento más o mejor sustentado del IES. Él basaba las ideas entonces en el incremento de la base piramidal de los aportes al IES con el ingreso de muchos o todos los jóvenes ecuatorianos en edad de trabajar. Pero esto no se ha dado. Los nuevos afiliados al IES han resultado insignificantes y no pesan dentro de la estructura económica del IES hasta el momento. Quisiera preguntarle cuáles son las opciones reales, alcanzables y además diríamos, no tanto de corto, pero sí de mediano plazo, que tienen que implementarse ya. bueno, yo diría son tres, ¿no? La primera, tiene que haber una decisión de la sociedad. Y usted se preguntará a sí mismo y a las personas con ustedes conversa, ¿cuál es el tamaño del subsidio que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, debe darle al sistema de pensiones, por ejemplo? Puede ser un subsidio ilimitado. Ahora tenemos un subsidio que equivale al 40% de las pensiones. O sea, el Estado no solo aporta al IES como empleador, sino que cada año le debe transferir el equivalente al 40% de las pensiones. Pero cuando usted ve el monto de las pensiones, eso está creciendo rapidísimamente. Para el año 26 se espera que el pago de pensiones esté en torno a los 7.500 millones de dólares, que es un número más alto que el que la comisión que yo trabajé había proyectado. Entonces el pago de pensiones está creciendo muy rápidamente.
Y entonces hay que hacerse la pregunta si la diferencia entre el pago de pensiones y los aportes se va separando y el déficit es cada vez mayor, ¿cuánto debería ser el subsidio estatal? Primera gran pregunta que la sociedad tiene que determinar. La comisión había dicho que no exceda el 3% del PIB, que siga siendo el 40% siempre y cuando no exceda el 3% del PIB. Entonces la comisión sugirió ponerle un límite al rescate o al subsidio fiscal al sistema de pensiones. Usted que sigue de cerca esto, ¿en qué medida ha cumplido el gobierno en los últimos años con este aporte? Lo ha hecho bastante bien. Desde el gobierno del presidente Lazo, incluso con el presidente Moreno, ya empezó a regularizarse el pago de ese 40% y en algunos años incluso se ha pagado más del 40% porque hay retrasos, ¿no es cierto? Hubo ciertos años durante el gobierno de Correa en que no se pagó nada y hay algunos retrasos. El problema es que el pago es difícil hacer ese pago en caja. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora es, mira, yo te voy a dar el 40%, aquí están los dólares, pero por favor, reinvierte una buena parte de eso en bonos del Estado, porque no tengo tanta caja. Entonces, se ha hecho ese trueque, pero cada vez es más difícil hacer ese trueque, porque lo que necesita el IES es caja, es dinero Pero en el efectivo. Estado también ha acumulado una cantidad gigantesca de bonos que considera irrealizable pensando en una eventual, digamos, devolución o en honrar el valor de esos bonos. Bueno, el Estado está pagando los intereses sobre esos bonos. El IES, el Fondo de Pensiones del IES, tiene muchos bonos en su cartera de inversiones, muchos bonos del Estado, y el Estado le ha pagado los intereses. Son intereses bajitos porque se transan entre ellos. Mira, te voy a dar un bono solo al 3%, al 4%, pero el Estado ha estado honrando los pagos de intereses. Donde el Estado tiene un gran retraso en la deuda con el IES es en el lado de salud. Casi del total de la deuda que se dice que es deuda que el MEF tiene hacia el IES, la mayor parte está en salud. Y esa es una deuda muy difícil porque el MEF le dice al IES de salud, le dice, mira, primero documentame que hiciste estos gastos. Y esto es lo que se conoce como auditorías. Y el IES tiene dificultad en documentar que hizo los gastos y el MEF tiene dificultad en reconocer que esos gastos se produjeron y por tanto esa deuda sigue en el aire y no se ha logrado concretar. La deuda de pensiones es 4.000 millones, hay que decidir si se paga intereses o no, esa se puede ya documentar y se puede reordenar, pero no va a resolver el problema porque eso va a ser un plan de pagos a largo plazo. Y el problema que tenemos es que tenemos un déficit entre aportes y pago de pensiones del orden de los 3.500 millones de dólares por año y cada año crece. Entonces hay que ponerle un Bien, límite a esto. Y bien, luego hay que decidir qué cambio se hace a las reglas de juego del sistema de pensiones para que pueda ser viable. ya. Volvamos al tema de la emisión de bonos. Ante el escenario que Ecuador tenga éxito en este intercambio de bonos, ¿cuál es el monto que se estaría renegociando y qué reformas estructurales considera prioritarias para transformar ese oxígeno financiero, si podemos llamarlo así, en crecimiento sostenible? A ver, mire, ¿cuál sería una operación exitosa? Es difícil de anticipar, pero supóngase usted que se logre emitir unos 2.500 millones de dólares en bonos o quizás más. Si se logra hacerlo a una tasa, digamos, del 9, 9,5%, eso ya es un éxito. Si con esos recursos se logra retirar un monto parecido de bonos que se vencían ahora, quizás con un poquito de descuento, ojalá, depende de cómo sean las posturas de los inversionistas, ya uno podría considerar esa como una operación exitosa de Los que vencen refinanciamiento. estaban en el orden del 5,5%. Claro, ese es el tema, que como se vence pronto, tiene una tasa de interés baja que se fijó en esos contratos. Para poder alargar los plazos nos va a tocar pagar más. Entonces va a haber un costo en tasa de interés, que es lo que el Ecuador tiene que pagar para poder alargar los plazos. Lo importante es que ese costo sea un costo razonable, que no sea un costo exagerado. Con el descenso en la prima de riesgo del país, uno espera que ese costo esté en torno, digamos, entre 8,5 y 9,5%. Ciertamente es más alto que la tasa de interés que estábamos pagando en estos bonos que se retiran, pero estos bonos que se retiran tendrían que amortizarse. Si no se hace esta operación, tendría que amortizarse en un ritmo de 800 millones de dólares por año entre 2026 y 2030. Y usted dígame, Gustavo, ¿de dónde sacamos 800 millones de dólares para amortizar esa deuda
tendríamos que cortar los gastos de una manera draconiana. Entonces, el que se haga esta operación de refinanciamiento es esencial para poder ejecutar el presupuesto de gasto, porque ese presupuesto de gasto necesita dólares y si esos dólares hay que destinarlos a amortizar, no vamos a tener dólares para pagar los gastos. Entonces, la ejecución del presupuesto depende de que esta operación salga bien para que no haya que gastar 800 millones de dólares por año en amortizaciones. Hablando de soluciones macro para Ecuador, ¿cómo puede nuestro país romper ese ciclo de bajo crecimiento y alta dependencia de deuda? Mire, no hay ninguna manera de hacerlo en el largo plazo que no involucre la inversión. Y tiene que ser la inversión privada. Ojalá podamos ir creando más espacio en el presupuesto para que haya un poco más de inversión pública que complemente a la privada, pero el crecimiento futuro del Ecuador descansa solo y únicamente en la inversión privada. Y la inversión privada ha estado relativamente baja y la inversión extranjera es pésimamente baja. Ecuador es el peor país, el país de la región que menos recibe inversión extranjera directa de toda la región. Entonces tenemos un problema muy serio de inversión. Y claro, cuando uno se pregunta por qué es que no hay más inversión en Ecuador, bueno, es porque las perspectivas de largo plazo son inciertas. Tenemos el problema de seguridad, que es un gran desincentivo a los inversionistas privados. Tenemos problemas en los marcos legales de electricidad, de petróleo, de minería, donde hace difícil que la inversión privada se materialice. Tenemos una ley laboral tan anquilosada que es difícil que los inversionistas que quieran invertir en manufactura o agricultura se animen a venir. Y tenemos una estructura tributaria que podría mejorarse para que la inversión sea más vigorosa. Entonces, obviamente, en la manera como yo pienso, dónde va a estar la magia del crecimiento del Ecuador va a depender de la inversión privada, extranjera y nacional. Entonces, todas las reformas que hay que hacerlas con miras a despertar el entusiasmo del inversionista, del ecuatoriano que vive en Alemania, que quiera volver a invertir en el Ecuador, de las empresas grandes que estén buscando dónde colocar nuevas fábricas que se interesen en el Ecuador. Y obviamente para eso necesitamos hacer reformas que van encaminadas a ellos. La reforma laboral, mejorar las destrezas de nuestra fuerza laboral a través de una mejor educación y preparación, mejorar la infraestructura, la logística, los servicios financieros, abrir los sectores estratégicos a la inversión. Por ahí pasan las cosas. Entonces, si usted me dice en una palabra, el crecimiento futuro del Ecuador es inversión, inversión privada e inversión privada. Ahora, lo ideal sería que no solo sea en el sector extractivo, porque ahí hay inversión, pero no hay empleo. Entonces necesitamos atacar dos frentes. Un sector extractivo que sea respetuoso del medio ambiente, pero al mismo tiempo trabajar en manufactura, agricultura, turismo, etcétera, porque ahí hay empleo. Y ahí necesitamos inversión, y inversión importante. Y yo diría, simultáneamente, seguir atacando el frente fiscal y el frente de seguridad. Entonces tenemos como que varios frentes que ir atacando al mismo tiempo. Ese es el gran desafío del Ecuador. Y eso es lo que le van a preguntar a la ministra y al presidente allá en Davos. ¿Qué planes tienes tú para despertar la inversión? Bien, siguiendo en Davos, pero con otro enfoque y aprovechando su presencia allá en los Estados Unidos, ¿qué expectativas genera el discurso del presidente Donald Trump este miércoles en ese foro? Mire, las declaraciones que ha hecho el presidente Trump recientemente han caído como una bomba que está indigestando los mercados internacionales. Al momento que usted y yo estamos conversando, se reporta que el mercado de valores norteamericano ha caído en 700 puntos. ¿Por qué? Porque hasta ahora las consecuencias de la errática política de Trump sobre aranceles no se habían sentido en parte porque el presidente Trump daba pie atrás y decía voy a subir en 100% los aranceles, pero luego retrocedía. Y por otra parte, porque el mundo no retalió. O sea, no ha habido un proceso de retaliación en donde, digamos, los europeos le dicen, si tú me subes al 20%, yo te subo al 20% y hay una escalada, digamos, una espiral de escalada de retaliación. No hubo. Pero esta vez
que Trump amenaza con subir los aranceles porque los europeos no quieren regalarle Groenlandia, es muy posible que Europa se vea forzada a retaliar con medidas arancelarias de su propia cuenta. Y eso sí puede causar grandes problemas al funcionamiento de la economía global. Y creo que por eso es que hay mucha ansiedad en los mercados. Entonces, lo que ha pasado es que el presidente Trump ha lanzado una serie de iniciativas para inundar los mercados con mucho caos. El tema de inmigración, el tema de Groenlandia, el tema de Gaza, el tema de Ucrania. Entonces, ahora se ha generado una enorme incertidumbre. Todo el mundo va a estar pendiente de ver qué es lo que dice el presidente Trump, lo cual siempre es impredecible. Y recién llevamos un año de Trump, pero parece que no podemos dormir. Cada día nos levantamos a ver cosas que nos esperan en un país que solía ser ordenado, con una democracia que funcionaba y con un sistema político bastante, digamos, estable. Se ha vuelto un epicentro el epicentro global de incertidumbre. Entonces el mundo se está recomponiendo. Uno ve que Europa está rehaciendo sus relaciones comerciales. Y una buena noticia para América Latina es que Europa ha firmado un acuerdo de libre comercio con Mercosur. Y las características de ese acuerdo son tales que aquellos países como Ecuador, que ya tienen acuerdos bilaterales con Europa, pueden montarse en ese nuevo acuerdo. Entonces Europa está creando una zona de libre comercio muy amplia que parece que va a incluir a Canadá y a Latinoamérica. China está haciendo lo mismo. Entonces el mundo ya no confía mucho en Estados Unidos y está rearmando las reglas de juego internacional. Por otro lado, porque el jugador impredecible, curiosamente, que no fue así, es ahora Estados Unidos. En Europa, justamente en Davos, se escuchan discursos de altos dirigentes europeos que hablan de una aceleración hacia la independencia de Estados Unidos. Sí, o sea, cuando tú estás en relaciones de negocios y la persona con quienes haces negocios se vuelve impredecible y puede meterte una zancadilla o te dice que va a hacer A y luego hace B, empiezas a tratar de no hacer negocios. Entonces, mire, Canadá acaba de abrir un acuerdo con China para comprar vehículos eléctricos a China. Canadá armó su estrategia económica a la luz de NAFTA. Canadá tuvo una visión en los últimos 50 años. Canadá trató de hacer con México y Estados Unidos un nódulo de comercio global, de gran tecnología y gran innovación. Ese fue el gran proyecto de NAFTA. Y ahora Canadá dice, me han dejado colgado la brocha, necesito regenerar conexiones. Entonces, contrariamente a lo que el presidente Trump quiere, que es limitar la influencia de China, lo que está es dando espacio para que China aumente su influencia. Y el reciente acuerdo entre Canadá y China sobre los vehículos eléctricos es una clara muestra de eso. Bien. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Oh, un gran placer, Gustavo. Muchas gracias por la invitación y muy buen día. Declaraciones del economista Augusto de la Torre, profesor de la Universidad de Columbia.